Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 578. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos cada día en torno a su maravillosa presencia. Doy un saludo especial para el hermano Francisco, que ya lo veo por ahí conectadito, la hermana Flor, cada persona que se nos acerca en este momento para participar de este maravilloso grupo. Vamos a dar un espacio de tiempo para que las personitas que de pronto no han visto el link lo puedan ver y puedan hacer parte de nuestro grupo. Recordarles por eso que es muy importante compartir y darle me gusta para que lleguemos a más personas. De igual manera, como se los había indicado en algún momento, nosotros podemos copiar el link del grupo de oración desde Facebook y enviarlo por WhatsApp para que personas que nosotros de pronto conozcamos pero que sabemos no conocen a Cristo o que se han apartado del Señor estén en este momento escuchando el grupo y a través de la lectura de la palabra y de la oración puedan conocer al Señor. Como les he dicho tantas veces, hemos visto eso, hemos visto el fruto del trabajo que estamos haciendo, la forma como el Señor está obrando. Y por eso yo creo que no debemos nunca desanimarnos, ¿no? Eh, la batalla y la carrera de la vida del cristiano tiene diferentes etapas, ¿no? El apóstol Pablo lo hace ver de esa manera y por eso es importante saber luchar en cada etapa, ¿no? No todas las etapas van a ser como las que vivimos en medio del flagelo de la pandemia con tantas muertes y todo eso, pero debemos ser inteligentes, saber utilizar muy bien el tiempo. Mientras doy unos minutos más para que las otras personas puedan entrar, les digo que eso es muy importante. Aprendan a aprovechar, les repito nuevamente, los días en los que de pronto no nos podemos reunir. Les voy a dar un ejemplo. El día jueves, que yo en este caso no hago grupo de oración, pues porque en ese día estoy en el seminario de la iglesia empieza a las 7 de la noche, termina a las 8:30, yo vengo llegando a la casa a las 9 de la noche, entonces se complica y por eso no lo hago. Um, Ahora, lo que sí hago, como ese día no tengo que preparar un tema, entonces es que empecé a salir a predicar el Evangelio a la calle a las 5 de la tarde. De mi cuenta. Nadie me dijo, Jorge, hágalo, vaya, no. Simplemente lo programé, lo planeé y dije, lo voy a hacer. El día que lo fui a hacer, que fue este jueves que empecé, casi no lo hago. ¿Por qué? Porque Satanás ataca. Sin embargo, lo hice y fue una bendición. Pude predicarle a dos señoras. Una se llama Ana y la otra se llama Claudia. Quiero que me ayuden a orar por ellas. Claudia quedó de ir mañana a culto. Es una señora católica, porque eso es lo bonito. Le predicamos a inconversos. Le predicamos a personas que no conocen a Jesús, que no saben quién es Él realmente. Y es una bendición muy grande salir a hablar de Cristo, cumplir su voluntad. Entonces fíjese cómo organizamos nuestro tiempo para el Señor. No solamente a través de este grupo, al cual le aconsejo no dejar de asistir, porque he visto personas que dejaron de asistir al grupo, imagínese eso, ¿no? O sea, cuando había más días, no fallaban ningún día, y ahora que solamente son 3 días, entonces ahora asisten a uno o a dos grupos, eso me parece a mí terrible, y a veces nosotros somos así con el Señor. Entonces, no quiere decir que los días que ustedes no estén conmigo en el grupo de oración, entonces se pongan a hacer cosas que el mundo les está pidiendo hacer. Quiere decir que ese tiempo que ustedes utilizaban para el grupo de oración lo van a utilizar para algo de Dios, pero que no es el grupo de oración. Pueden orar por su cuenta, pueden llamar a sus hijos, a sus familiares, hablarles acerca de Cristo sin miedo. Lo pueden hacer. Vamos entonces a orar pensando, recordarles el tema de hoy se llama El juicio se acerca. El juicio se acerca. Y lo vamos a basar en Segunda de Reyes, capítulo 8, recordándoles que estamos leyendo la Biblia de corrido. Segunda de Reyes, capítulo 8. Voy a entonces a orar al Señor, concéntrese, pídale al Señor que le dé entendimiento,
que le dé sabiduría, que como decíamos ayer aprendamos a escuchar la palabra del Señor, a estar atentos a lo que Él nos quiere decir. Amado Dios, gracias por este precioso día, Señor, donde desde muy temprano en la mañana, Señor, hemos despertado para buscar tu presencia, Señor. Ayer en la noche te buscamos, hoy en la mañana te buscamos, Señor, y hoy a la noche te estamos buscando, Señor. Qué bendición, Padre. Qué bendición, Señor. Gracias, mi Señor, por permitirnos hacerlo, Señor. Por poner en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor, porque por nuestras fuerzas no lo podríamos hacer, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por tanto tiempo que hemos perdido en este mundo, Señor, porque no nos hemos organizado de manera correcta, mi Dios, y no podemos ni tenemos ninguna excusa delante de ti, sobre todo nosotros en estos tiempos que tenemos tantas facilidades de comunicación, Señor. Tenemos vergüenza frente a lo que hicieron los apóstoles que iban en burro o a pie y lograron llevar el Evangelio a todo el mundo conocido de aquel tiempo, hace 2000 años. Señor, perdónanos y ayúdanos en esta noche a concentrarnos en esta palabra, Señor. Dispone en nuestro corazón entendimiento, Señor, sabiduría, atención, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el Dios grande y poderoso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender en esta noche lo que tú quieres de nosotros a través de este texto, Padre. Ilumina mi mente, ayúdame, Señor, para que la pueda predicar tu palabra sobre lo que tú le quieres hablar a tu pueblo, Señor. Te pido que ellos reciban esa palabra, Señor. Te pido que abran su mente y su corazón, que tú los dispongas para que ellos puedan entender. Ayúdanos, Dios, necesitamos de tu Santo Espíritu, de tu Hijo, necesitamos de tu presencia, Señor. Ayúdanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos la lectura de Segunda de Reyes capítulo 8. Ahora bien, Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido: anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país, y que ésta dure 7 años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios, y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó 7 años. Al cabo de los 7 años, cuando regresó al país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos el rey estaba hablando con Giezi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho: cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Giezi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Giezi dijo: mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey ordenó a un funcionario que se encargara de ella, y le dijo: devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras, desde el día que salió del país hasta hoy. Luego Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, y cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado, le ordenó a Hazael: llévale un regalo al hombre de Dios. Cuando lo veas, consulta al Señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad. Hazael fue a ver a Eliseo y como regalo le llevó de las mejores mercancías de Damasco, cargadas en 40 camellos. Cuando llegó, se presentó ante él y le dijo: Ben-Hadad, rey de Siria, su servidor me ha enviado para preguntarle si él se va a recuperar de su enfermedad. Versículo 10. Eliseo respondió: ve y dile que sobrevivirá a esa enfermedad, aunque el Señor me ha revelado que de todos modos va a morir. Luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. ¿Por qué llora mi señor?, le preguntó Hazael.
Porque yo sé bien que vas a causarles mucho daño a los israelitas, respondió. Vas a incendiar sus fortalezas y a matar a sus jóvenes a filo de espada. Despedazarás a los niños y les abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Hazael exclamó, ¿qué es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? Entonces Eliseo le declaró, el Señor me ha revelado que vas a ser rey de Siria. Hazael se despidió de Eliseo y regresó para presentarse ante su rey. Cuando Ben-Hadad le preguntó qué le había dicho Eliseo, Hazael le respondió, me dijo que usted sobrevivirá a su enfermedad. Pero al día siguiente tomó una colcha y, empapándola en agua, le tapó la cara al rey hasta asfixiarlo. Así fue como Hazael usurpó el trono. En el 5.º año del reinado de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel y contemporáneo de Josafat, rey de Judá, Jorán, hijo de Josafat, accedió al trono de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Jorán hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab, pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, pues le había prometido mantener encendida para siempre la lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Jorán, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán marchó sobre Sair con todos los carros de combate. Los edomitas cercaron a Jorán y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Sin embargo, su ejército se dispersó. Desde entonces Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libná, que en ese mismo tiempo se sublevó. Los demás acontecimientos del reinado de Jorán y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. En el año 12º de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, Ocosías, hijo de Jorán, accedió al trono de Judá. Tenía 22 años cuando accedió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Onri, rey de Israel. Ocosías hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, con la que estaba emparentado. Ocosías, junto con Jorán, hijo de Acab, marchó hacia Ramot de Galaad para hacerle la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla los sirios hirieron a Jorán. Por eso el rey de Jorán tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en Ramot cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Jorán, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. Hemos terminado, mis hermanos, la lectura del capítulo 8 del segundo libro de Reyes. Escúchenme bien para que podamos entender el contexto de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Bueno, este capítulo es un capítulo donde Eliseo es avisado por el Señor que la hambruna, porque recordemos que ayer habíamos visto que ya el pueblo estaba pasando por hambre, pero en este caso el Señor le avisa que la hambruna iba a continuar hasta por 7 años. Entonces, lo que hace el rey y básicamente Eliseo con la mujer a la que le había resucitado el hijo, es darles aviso para que salgan del país. Y cuando ellos regresan, ellos le piden que les restituyan las tierras, ¿no? El rey quiere conocerla porque quiere saber de todo lo que sucedió. Luego el texto nos muestra que el rey de Siria, Ben-Hadad, se encontraba enfermo y consulta a Eliseo por su futuro en ese momento. Aunque Eliseo sabe que el rey va a sanar de esa enfermedad, al mismo tiempo sabe que va a ser asesinado por Hazael. Hazael era el siervo que ese rey había enviado a indagar a Eliseo. La situación no termina allí, porque Eliseo logra ver el futuro y el comportamiento que Hazael tendría contra los israelitas. Este texto, mis hermanos, intenta mostrarnos cómo, a pesar de la maldad creciente, Dios seguía permitiendo milagros,
profecías y un rey en Judá que mantuviera vivo el linaje de David. O sea, si usted ve el enfoque del texto, es un texto donde a pesar del pecado en Israel, el Señor que seguía haciendo milagros, permitía que Eliseo profetizara, mantenía un rey en el trono en Judá para mantener vivo el linaje de David. Y esto, mis hermanos, es una representación de cómo Dios a través de la historia siempre ha mantenido un remanente y así lo hizo hasta la venida de Cristo. Por eso en el tema de hoy, el juicio se acerca, veremos señales antes del juicio, porque recordemos que para el pueblo de Israel, Cristo es el Mesías, aunque ellos no lo reconocieron así. Por eso en lugar de ser una bendición para Israel, el hecho de que Cristo hubiese venido, para ellos fue una maldición, porque no lo aceptaron. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Señales antes del juicio. La primera señal que vemos en este capítulo, porque nosotros en este caso sabemos, o por lo menos yo lo sé, porque estoy leyendo el capítulo ya más adelante, de este mismo libro he leído varios capítulos más adelante y los he estudiado, y sé lo que se le viene al pueblo de Israel. El juicio va a ir de mal en peor. Pero esta es una parte del juicio. Aquí hay una hambruna. Y lo primero que vemos es eso, descrito en los versículos 1 y 2. Mire cómo dice el texto. Ahora bien, Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido, anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que ésta dure 7 años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó 7 años. Escúcheme, es muy interesante, porque todo lo que está viviendo el pueblo israelita debe ser comprendido sin olvidarnos que el Dios que los está castigando es el mismo que los libró de los egipcios, que los cuidó en el desierto, que les dio su ley, que los alimentó con maná del cielo. Pues ese Dios había prometido que si desobedecían pasarían hambre. Sin embargo, para los que hemos leído la Biblia, sabemos que esto era solo el principio de dolores para Israel. Era solo el principio de lo que iba a vivir este pueblo. Y quise tratar este tema para concientizarnos de lo que se nos viene. Yo creo que el Señor a través de estos textos quiere advertirnos. Y quiere decirnos lo que se nos viene es terrible. Mire, escúcheme, acá en Colombia, yo les decía ayer, todavía tenemos comida. Los precios han subido terriblemente, pero tenemos comida. Aún no pasamos hambre como tal. ¿Puede haber gente en el país que esté pasando hambre? Por supuesto que sí, pero la gran mayoría no. Sin embargo, escuche estas cifras de la ONU. Según los datos de la ONU, 800 millones de personas pasan hambre en el mundo al año. 800 millones de personas. Y escuche esta cifra. Ponga atención. 11 personas mueren de hambre cada minuto en el mundo. Cuente hasta 60 y entienda que acabaron de morir 11 personas de hambre. En este tiempo, si después de estos datos usted no entiende lo cerca que está la venida del Señor, yo lo invito a leer Mateo 24, 3. Mateo 24, versículos 3 al 8, dice de la siguiente manera. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús responde, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y ojo, engañarán a muchos. En efecto, mis hermanos, mire, en estos días se han levantado muchísimos hombres diciendo que son Jesús. Es particular porque hay un profeta en Chile que se llama Jonathan Mesa, que él dice que él no es Cristo, pero que él es el Redentor.
que Él es el reemplazo de Cristo. Y por ejemplo, hace unos días salió el falso profeta Guillermo Maldonado en un canal televisivo que él tiene, haciendo pública a una profetisa que tiene dentro de su grupo de profetas, y la profetisa le decía que él iba a ir al cielo a traer otra especie de evangelio, que Dios le había dicho a ella que Maldonado iba a ser llevado al cielo. O sea, aquí estamos viendo el cumplimiento de las cosas. Si usted quiere ser ciego y no verlo, Jesús dijo, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Versículo 6, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda. O sea, cuando veamos las guerras que se vienen, sepamos que eso el Señor ya lo sabía y lo había determinado. Dice, pero no será todavía el fin. Versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, terremotos por todas partes. Y escuchen, todo esto será apenas el comienzo de dolores. Así como para el pueblo de Israel, este periodo de hambre de 7 años era solo el principio de los dolores de lo que Israel iba a pasar como consecuencia de su pecado. Entonces, ya vimos la primera señal del juicio, ¿cuál es? Hambre. La segunda señal del juicio es la enfermedad. La enfermedad. Basado en este mismo texto, en el capítulo 7 al 8, dice, luego Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, y cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado, le ordenó a Hazael, llévale un regalo al hombre de Dios. Cuando lo veas, consulta al Señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad. Esta era la segunda señal de que el juicio de Dios se acercaba para Israel. Y es interesante porque también lo es para nosotros. Mire, mis hermanos, el rey sirio mandó a buscar a Eliseo, y eso ya es llamativo, porque los sirios adoraban a otros dioses, pero era tanta la fama del Dios de Israel por medio de Eliseo, que este rey decidió consultarlo, sin saber que su vida iba a terminar abruptamente, no por la enfermedad en sí, sino por la traición de el siervo al que había mandado a preguntar, Hazael, que en un futuro, según la profecía de Eliseo, iba a ser un rey terrible. Se iba a enfrentar a Israel y los iba a matar. Ahora bien, la pregunta que se hace el rey Ben-Hadad es la misma que se hacen millones de personas enfermas. ¿Será que me voy a recuperar? Y esto es interesante, porque nosotros nos encontramos en una época donde los avances tecnológicos y científicos no tienen precedentes. Y aún así, mis hermanos, el campo científico, el campo médico, se encuentra contra las cuerdas y contra el reloj. Ellos mismos lo han dicho. Ellos saben que en cualquier momento se va a desarrollar un virus letal y contagioso. Y al igual que con el hambre, es algo que el Señor ya nos había avisado, en Mateo 24 está ahí mismo. Aún así, es tremendo porque la conducta de las personas no cambia. Las personas siguen sus vidas como si nada pasara. Es más, mire, los gobiernos, los medios de comunicación, las farmacéuticas, solo quieren satisfacer sus intereses económicos y sus deseos de poder. Imagínense, sin entender que el mundo se acerca al fin y que lo que debemos hacer es arrepentirnos y confiar en Cristo. O sea, aquí, mis hermanos, nosotros estamos recibiendo de parte del Señor esta advertencia para que abramos los ojos. Lo que pasa en el mundo no es una casualidad, no lo es. Hemos visto dos señales antes del juicio. Y les repito nuevamente, la primera señal es el hambre y luego la enfermedad. Quiero que tengan en cuenta algo, mis hermanos. Les repito, lo interesante de esto es que yo ya voy más o menos unos 8 capítulos más adelante con el estudio que estoy haciendo para que cada vez que
ustedes me escuchen, el tema esté preparado. Y lo que yo llevo de adelanto, yo sé que lo que Israel está viviendo a cada capítulo que avanzo es peor que lo anterior. Y es ahí donde yo hallo la similitud con lo que Dios escribió o inspiró a escribir, por ejemplo, a Juan de Patmos en el Apocalipsis, al apóstol Pedro, o en este caso, como lo leímos ahorita, el mismo Jesús en Mateo 24, donde él anuncia que antes del fin del mundo va a haber un principio de dolores, una situación en la cual el mundo va a ir de mal en peor. Vamos a ver la última señal y pasamos a orar. La última señal es la muerte. Mire lo que dice el versículo 11 al 12. Luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. ¿Por qué llora mi señor?, le preguntó Hazael. Porque yo sé bien que vas a causarles mucho daño a los israelitas, respondió. Vas a incendiar sus fortalezas y a matar a sus jóvenes a filo de espada. Despedazarás a los niños y les abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Lo que está pasando en este punto es una escena insoportable, mis hermanos. O sea, póngase en contexto, esto no es cualquier escena. Imagínese tener al frente suyo a la persona que va a matar a su familia, a los niños de su pueblo, a su pueblo, y no poder hacer nada, porque el juicio de Dios ya estaba decretado sobre Israel. Y solo el arrepentimiento del pueblo podría frenar ese castigo. Y esto es algo parecido a lo que sucede hoy con una gran cantidad de grupos cristianos que estudian la Biblia con el propósito de saber quién es el anticristo. La cuestión es que si detectaran quién es ese personaje, nada podrían hacer. Así como Eliseo no pudo hacer nada contra Hazael, si usted sabe o detecta por la Biblia quién es el anticristo, usted no lo va a poder detener. Así como Hazael no pudo ser detenido por Eliseo. Y esto es duro, ¿no? Porque a veces uno, cuando predica a diario, cuando ve el rechazo, la obstinación de las personas que no entienden que nos encontramos en un tiempo donde las élites han ido cambiando el concepto de la muerte, ¿no? Yo le decía en algún momento a las personas, mire lo que han hecho los gobiernos. Han hecho que la pandemia se convierta en algo normal. O sea, a hoy se están muriendo en Colombia 230, 200 personas por solo esa enfermedad. Pero ya a la gente no se le da nada. O sea, lo que ha hecho el gobierno, las élites, es hacernos sentir que morir es algo normal cuando no lo es. Hermanos, Adán y Eva no morían. Ellos perdieron su eternidad debido al pecado. Usted y yo vamos a morir por causa de nuestro pecado. Cada día, escúcheme, cada día mueren en el mundo más de 145,000 personas por causa del pecado. La pregunta que debemos hacernos, ¿cuántos de ellos, cuántos de esos 145,000 descienden al infierno y cuántos van al cielo? Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 al 8, nos da una advertencia acerca de cómo será en el fin de los tiempos el tema de la muerte. Juan de Patmos estaba viendo también, así como Eliseo vio lo que Hazael iba a hacerle al pueblo de Israel, así también Juan vio lo que uno de los caballos que van a lanzarse a la tierra como castigo harían. Mire lo que dice Apocalipsis 6, 7 y 8. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra,
para matar por medio de la espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Este texto es demasiado llamativo, porque no solamente dice que este caballo, este jinete, traía muerte por medio de la espada, o sea, la guerra, el hambre, las enfermedades y las fieras de la tierra, sino que detrás de él venía el infierno recogiendo cada alma que moría. ¿Saben por qué? Porque ya la iglesia no está en la tierra en ese capítulo. Si después de esta corta enseñanza, mi hermano, usted sigue igual, yo lo invitaría a que se encerrara en su cuarto y le rogara a Cristo que cambie su corazón y le dé sabiduría para entender el tiempo en que nos encontramos. No podemos ser tan necios, mis hermanos. No podemos ser tan necios. Si el Señor nos está dando avisos, esto no es para que usted haga lo que han hecho muchos grupos cristianos a través de la historia. Venda sus cosas, vámonos a una montaña y hagamos no sé qué y no sé qué más, y luego no pasa nada. O como lo hizo la iglesia adventista por allá en 1864, al reunir a toda la iglesia o su congregación y decirles que ese día venía Cristo, ¿no? El Señor nos ha dicho que no pongamos fechas, pero el Señor nos dejó señales. Y sabemos que el juicio está cerca por esas señales. No sabemos qué día el Señor vendrá, pero sabemos que estamos en los dolores de parto. Eso es muy claro. Y nosotros no podemos seguir viviendo de la misma manera, sobre todo sabiendo lo que el Señor nos advierte. O sea, el Señor nos está diciendo, mire, el hambre, la enfermedad, la guerra, la muerte, todo lo que está pasando en la tierra es el principio de dolores. Y es como que Jesús nos estuviera diciendo, ustedes van a permitir que yo abra el cuarto sello y que gran parte de la humanidad esté acá en la tierra a razón de que los que tenían que predicar mi evangelio no lo hicieron, porque estaban en sus casas durmiendo, porque estaban en sus casas haciendo lo que no tenían que hacer, porque utilizaron su tiempo en 10,000 cosas para fortalecerse económicamente, pero no para brindar el evangelio que salva a aquellos que hoy se dirigen al infierno. Yo creo que es una pregunta que nos debemos lanzar directamente al corazón, para que nosotros nos preparemos en el tiempo que nos encontramos de la manera correcta y que podamos ofrecer, como yo les indiqué, a las personas salvación a través del evangelio. De verdad, y se lo repito, fue muy lindo para mí salir el jueves y encontrar que una de esas señoras reaccionó al evangelio. Reaccionó. Esto no es de irnos con un parlante a gritar para que la gente diga esos están locos. O como decíamos en el grupo del miércoles, de hacer un programa televisivo o X o Y situación. Esto es de coger a las personas cara a cara y hablarles de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo hará y de lo que Cristo está haciendo. Oremos al Señor. Amado Dios, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, porque tú nos permites, Señor, tener este tema tan confrontante el día de hoy para nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, por lo que hemos leído, que el pueblo de Israel nunca reaccionó. Sabemos, Señor, por lo que pasó en el diluvio, que Noé, como dice el apóstol Pedro, predicador de justicia, hablando de Noé, predicó durante 120 años que se arrepintieran, pero no lo hicieron. No reaccionaron, Señor. Nosotros estamos en una condición peor porque ni siquiera proclamamos el Evangelio, Señor. Ni siquiera le estamos avisando a la gente que un juicio viene a esta tierra y que estamos en los dolores de parto, Señor, que nos encontramos en un momento álgido, puntual de la historia humana, en la cual tú has decidido ponernos a nosotros, a esta generación, para que hagamos el trabajo que hizo Juan el Bautista, para que preparemos el camino del Mesías, predicando tu palabra, predicando arrepentimiento, Señor. Te pido que levantes nuestra voz, Señor, y que nos ayudes a proclamar ese evangelio, Señor. Dios de los cielos, por favor escúchanos y fortalécenos, Señor, para que podamos llevar a cabo
esta obra maravillosa, Señor. Que las personas te conozcan, Señor. Que de esas 145,000 personas que mueren a diario, nosotros podamos reducir el número de los que van al infierno. Pero eso solo es posible si predicamos tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios mío, para entenderlo, Señor, para programarnos, para organizarnos pensando en tu reino, Señor, que cuando lleguemos al cielo tengamos la tranquilidad de decir, Señor, he hecho lo suficiente, hice lo que tenía que hacer, pero que no lleguemos a aquel lugar y digamos, debí haber orado más, debí haber predicado más, debí haberles hablado más, debí haber estudiado más la Biblia. Señor, ayúdanos, Dios. Te pedimos que nos bendigas con unción que proviene del cielo. Señor, por favor, que aquellos que han escuchado tu palabra no empiecen a alejarse de ti, sino que tu palabra los sostenga, que tu mano poderosa y el poder del Espíritu Santo permanezca en ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a convencerlos de su pecado, del juicio y de la justicia. Ayúdanos, Señor, te pedimos, por favor, porque nuestras fuerzas es imposible, no podemos hacer nada a través de nosotros, más que predicar el Evangelio, y a través de él las personas reaccionarán a tu maravillosa palabra, Señor, a ese plan perfecto. Señor, danos una mente prodigiosa para memorizar los textos, para entenderlos, Señor. Quita de nuestra mente el cansancio, Señor. A los que tuvieron COVID y quedaron con esa niebla mental, yo te pido que los ayudes, Señor. Yo te pido que los bendigas. A mí ayúdame, Señor, cuando mi mente se pone pesada y me cuesta estudiar, Señor. Por favor, ayúdame. Ayuda a mis hermanos, Señor. Te pido por la señora Claudia, para que mañana a las 8 vaya al culto, Señor. Que cualquier ataque de Satanás sea destruido, Señor, y que tú permitas que ella pueda llegar. Señor Dios de los cielos, oramos para que aquellos que están predicando tu palabra y que entienden y disciernen los tiempos en los que nos encontramos, están trabajando para tu reino, Señor, te pido que los ayudes, te pido que bendigas a los misioneros, Señor, aquellos hombres que arriesgan sus vidas, que predican tu palabra con denuedo, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te pido que los ayudes, que los bendigas y los fortalezcas, Señor. Que cuando ellos arriesguen sus vidas, entiendan, sepan y tengan la certeza de que van directo a tu reino eterno, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos en este tiempo. Te necesitamos, mi Jesús. Anhelamos tu venida y sabemos que está cerca. Somos sinceros y serios en entender que son tiempos difíciles, Señor, y que necesitamos hoy más que nunca de tu compañía. Mi Dios, estas cosas te las pedimos en el bendito y en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Que el Señor me los bendiga muchísimo. Si así Él lo permite, estaríamos el día lunes a las 8 de la noche. Recordarles entonces también de igual manera que estaremos entonces mañana en el culto dominical. Si usted de pronto va a asistir, nos veríamos allá. Si no tiene una iglesia, recuerde salir mañana a buscarla. El Señor le dará una iglesia conforme a su voluntad. Nosotros debemos examinar y decidir continuar o no. Dios los bendiga, mis hermanos.